Cuando entro en la minería de Bitcoin en el 2013, era apenas un adolescente, estaba en el colegio, en el proceso de entrar en la universidad. Yo creo que eran muy pocos los que tenían, o sea, y especialmente tan jóvenes, pero los que tenían esa convicción de ver a Bitcoin como el Internet del dinero, el oro digital, etcétera. Como venezolano también, y como dueño de negocio, mi padre, todavía había una fe. Me explico, o sea, la cosa se ponía peor, pero eso es parte del proceso, creo yo, de la destrucción de una economía. En general, la sociedad desestima, ¿ok? Desestima la posibilidad de cuán hondo puede llegar a hundirse el sistema económico de un país, honestamente. Entonces, mira, primero fue un proceso gradual de ser un minero de Bitcoin. Y de ser un minero de Bitcoin del 2013 al 2015, porque existía el miedo de que eventualmente fuera una actividad confiscada o que te extorsionaran para poder quitarte parte de tus ganancias y tal, como ya sucedía con otros rubros de la economía venezolana. O sea, que tenías que pagar una parte al cuerpo militar o a alguien en el Estado para, como dicen ellos, para que estuvieras blindado, ¿no? Entonces, fue primero un proceso de hacernos de Bitcoin a través de la minería de Bitcoin, a eventualmente utilizar activos que tenía la familia en cuentas extranjeras para salirnos del dólar y quedarnos con básicamente una caja, o sea, un ahorro en Bitcoins a largo plazo. Y bueno, yo creo que eventualmente nacen estas narrativas en Bitcoin Twitter, ¿no? Empieza a crecer la adopción y empieza a diseñarse este concepto de la familia soberana, el individuo soberano. Y para mí era como siempre un reto de cómo hago para tener por lo menos una moneda por cabeza en mi familia. Y bueno, hoy en día ese hijo joven, loco, tal vez no está tan loco o sigue estando loco, pero tenía algo de razón en la convicción. Y yo creo que así se ha visto un poco el proceso para nosotros. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Sultán. Sultán es un ingeniero venezolano, uno de los bitcoiners más antiguos y consistentes de Latinoamérica. Hace más de 12 años ya minaba Bitcoin en su casa en Venezuela para escapar de un sistema monetario colapsado. Fundó proyectos como CoinSpree, lideró comunidades y marketing en empresas como Hodl with Lend, Luxor y más recientemente ayudó a crecer exponencialmente Eldorado.io. Ha puesto nodos completos de Bitcoin vía satélite de Blockstream en Venezuela cuando casi nadie lo hacía en la región. Ha vivido en carne propia la hiperinflación, el éxodo masivo y la reconstrucción que apenas comienza. Y ahora, después de más de una década construyendo en el ecosistema, está considerando volver a su país para ayudar a que Bitcoin entre con fuerza en esta nueva etapa de Venezuela. Hoy vamos a hablar de su trayectoria y cómo Bitcoin ayudó a él y a su familia a escapar de la dictadura chavista y de qué oportunidades ve en Venezuela luego de la caída del régimen. Sultán, bienvenido. Muchas gracias, de Libertarian. Es un placer poder estar acá y bueno, compartir un poco de la historia de lo que vivimos en Venezuela. Sí, sobre todo estos días he tenido varios chicos de Venezuela que me han contado cómo se vive allá. A ver, los chicos de Venezuela están fuera de Venezuela, han sufrido en carne propia el régimen dictatorial de Chávez y Maduro que llevó a Venezuela a la ruina, pero a muchos venezolanos les hizo descubrir Bitcoin porque no les quedaba otra forma. Pero vamos a arrancar con la primera pregunta. La primera pregunta, Sultán, es ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Sí, bueno, hace 13 años estaba en mi casa, estaba queriendo ayudar a mi papá con un pequeño negocio que él tenía en el país, en Venezuela. Mi papá es arquitecto, entonces necesitaba, digamos, de estas computadoras custom made, estos que tenían como que requerimientos, altos requerimientos de procesamiento gráfico. Y fue así que le construí una pequeña computadora a mi papá para su negocio. Em, pero mi papá seguía teniendo un problema, al igual que muchos pequeños y medianos comerciantes en el país, que era el control cambiario. O sea, cómo sigo accesando a las divisas, a los dólares que necesito para poder continuar importando, ¿no? O sea, comprar divisas y seguir importando material para seguir corriendo mi negocio. Entonces, fue después unos meses, ya para finales del 2013, cuando le digo a mi papá, mira, papá, creo que existe esta moneda Bitcoin del Internet, la podemos minar con algunas de las computadoras que tienes en tu compañía. Eso lo podemos vender por dólares y así hacernos de dólares. Y al mismo tiempo es posible comprar estos bitcoins con bolívares. Entonces,
cualquier material que tú vendes en bolívares, podemos utilizar todo ese flujo de caja de tu negocio para comprar bitcoins y luego venderlos por euros o dólares, dependiendo del importador al que tengas que pagar. Entonces, bueno, realmente todavía estaba en el colegio en aquella época cuando empiezo a tragarme la píldora naranja y así es como empecé en todo esto, queriendo ayudar a mi papá. Perfecto, perfecto. Y empezaste a minar también, ¿no? Sí. Sí, porque claro, era toda esta discusión de la electricidad es básicamente subsidiada por el Estado, son operaciones que son intensas a nivel de consumo energético y ya se hablaba dentro de esa pequeña comunidad de mineros en Venezuela de que era un país ideal para minar Bitcoin, bueno, bajo esa realidad. Sí, bueno, en Argentina pasaba algo similar. Teníamos bueno, digamos, nosotros tuvimos a los amigos, a los primos hermanos de Chávez con los Kirchner, lo hemos sufrido y pasaba lo mismo, teníamos control de cambio. Yo conozco Bitcoin por ese control de cambio que teníamos con los Kirchner. Obviamente que el kirchnerismo es, al lado de lo que fue el chavismo, es vivir en la libertad absoluta, ¿no? Pero iban camino a eso. Y hablando de eso un poquito, ¿cuál fue el momento más duro que recordás en lo económico monetario y en el momento en que Bitcoin realmente te salvó o te dio tranquilidad? Sí, mira, yo te diría que es el periodo del 2017 hasta el 2019, porque en el 2017 es cuando entra realmente la hiperinflación en el país. A inicios del 2017 todavía la mayoría de los negocios en Venezuela se manejaban, era en bolívares. La gente realmente no tenía en la cabeza querer utilizar otra moneda, sino el que era empresario, dueño de negocio, el que viajaba al exterior, el que importaba materiales al país. Eso sí ya pensaban en dólares, pero el ciudadano común, el ciudadano de a pie, como a veces decimos en Venezuela, seguía manejando todos sus ahorros en bolívares. Entonces no es sino para finales de ese año, del 2017, con la depreciación exuberante del bolívar, que la gente empieza a abrirse a pensar en otra moneda porque dicen, ya va, no me sirve más estar cobrando todo lo que ofrezco exclusivamente en bolívares. Pero a la fecha todavía era ilegal cobrar en divisas en el país. Era ilegal fijar precios en dólares. Eh, Además, 2017 tiene también la combinación de la introducción de las sanciones de los Estados Unidos a la compañía estatal de petróleos, a PDVSA, a algunos, digamos, miembros del gobierno, básicamente, al Banco Central de Venezuela, y es ahí cuando también el gobierno dice qué alternativa podemos buscar eh, para desasfixiar a la economía. Entonces, gradualmente, del 2017 al 2019, se empieza a abrir nuevamente la posibilidad de fijar precio en dólares, de poder cobrar en divisas extranjeras, pero el gobierno empieza a fijar la tasa de ese dólar nuevamente, ¿no? O sea, bajo un mecanismo distinto, después de haber introducido 4 o 5 mecanismos de control de cambio que todos al final resultaron en corrupción, básicamente, y fugas de capitales del país, pero no es sino hasta el 2019 cuando falla la red eléctrica en Venezuela, que pasamos los venezolanos semanas sin electricidad estable en casa, el país empieza a colapsar socialmente, te venden una bolsa de hielo en la calle en dólares y en efectivo, porque si no hay electricidad, no hay conexión telefónica. Entonces tampoco funcionan los puntos de venta. Entonces no te funcionan las tarjetas del banco. Y tampoco puedes hacer transferencias online de banca en línea porque no, o sea, no hay luz, no puedes ni prender tu computadora. Entonces, la gente, el venezolano, empieza digamos, naturalizarse con esta familiaridad de decir, mira, cobro en dólares, todo es en dólares y en efectivo. Y de ahí, post-COVID, hasta el 2022-23, la economía venezolana se dolarizó completamente. Pasamos de ser
más del 70% de las transacciones de la economía realizadas en bolívares a ser más de un 50% de las transacciones realizadas en dólares. Entonces, todo ese proceso social de nosotros como venezolanos, como sociedad conjunta, desconfiar en nuestra moneda como un todo, esa fue la parte más dura. Claro, claro, no, totalmente. O sea que Venezuela, antes de todo este problema, la gente no ahorraba en dólares, la gente ahorraba en bolívares. Correcto, porque yo creo que se estima que menos de un 4% de los venezolanos tienen una cuenta en dólares en el extranjero. Entonces, estás hablando de exclusivamente un 4% era quien pensaba en dólares Claro, antes de esa fecha. pero por ejemplo, en Argentina, históricamente, nosotros pensamos en dólares. Desde que yo soy Sí. chiquito, yo tengo 44, y desde que me acuerdo, la idea es pasar los pesos a dólares y abajo del colchón. Nada de tener cuenta afuera o tener cuenta de banco. Igual después las cuentas de banco te dejan tener cuentas en dólares en Argentina por el simple hecho de que desde siempre Argentina pensamos en dólares, en los ahorros. De hecho, los bienes, por ejemplo, una propiedad, una casa en Argentina no se compra en pesos, se compra en dólares y en efectivo. ¿Y cómo es para la gente que está escuchando vivir con hiperinflación? ¿Cómo fue la hiperinflación en Venezuela? Sí, es tener dos trabajos al mismo tiempo. O sea, tu primer trabajo es exclusivamente a lo que te dedicas profesionalmente o a tu negocio, y tu segundo trabajo es deshacerte de bolívares todos los días, porque nunca puedes tener la certeza de cuál va a ser ese día en el que te vas a despertar y el bolívar perdió 20, 15, 30% de su valor de noche a la mañana, y efectivamente perdiste 15, 20, 30% de los frutos de tu trabajo esa semana, ese mes, ese día, etcétera. Em, por el resto, una creciente informalidad que es casi inexplicable, porque todo el mundo, o sea, poco a poco, tu salario fijo te va rindiendo mucho menos, y el venezolano o el ciudadano se va abriendo a la necesidad de tener que ganar dinero de alguna otra forma. Entonces se empieza como a socializar este concepto del venezolano como un todero, lo llamamos. O sea, soy venezolano, hago lo que sea para subsistir. Entonces, bueno, o sea, es perder la capacidad de pensar a futuro, ¿no? Y tener que pensar muchísimo más a corto plazo. Entonces todas tus decisiones son todas basadas en el día a día o en el semana tras semana, y bueno, un caos gradual. Totalmente, creo que lo pusiste en esa frase, es la imposibilidad de pensar a futuro. Yo no viví Argentina, la última hiperinflación que tuvo fue en el 89-90, yo era chiquito, y me contaba mi tía que recién había conseguido su primer trabajo post universidad, también mi tía es arquitecta, y le pagaban, y así como le pagaban, tenía que ir corriendo al mercado a comprar lo que sea, porque sabía que probablemente no al otro día, a la tarde, ya el sueldo valía menos. De hecho, me han contado durante la hiperinflación argentina que y vos ibas a comprar al supermercado, me lo contó mi mamá, mis familiares, que por ejemplo ibas a comprar al supermercado y comprabas, no sé, un café, ¿no es cierto? Un frasco de café que decía, no sé, X pesos. Llegabas a la caja registradora y ya el precio había cambiado. A ese nivel. Yo, cuando me fui de Argentina hace 10 años, no había tanta inflación, pero cuando volví en el 2022 de visita, me llamó la atención eso, que de una semana para otra, capaz que cosas aumentaban un 30%. Ahora, cuando volví 2024 y 2025, no, ya la situación estaba mucho más calmada. Y dijiste que gracias a Bitcoin lograste sacar a tu familia del país. ¿Cómo fue ese proceso de escapar usando Bitcoin? Mira, un pensamiento a largo plazo. Yo
Cuando entro en la minería de Bitcoin en el 2013, era apenas un adolescente, estaba en el colegio, en el proceso de entrar en la universidad. Yo creo que eran muy pocos los que tenían, o sea, y especialmente tan jóvenes, pero los que tenían esa convicción de ver a Bitcoin como el Internet del dinero, el oro digital, etcétera. Yo creo que era más usado el término justo Internet del dinero en aquel entonces, dinero del Internet, perdón, en aquel entonces, ¿no? O el oro del Internet. Em, pero es un proceso, para mí y para mi familia fue un proceso de convicción gradual y de cada vez más, primero a nivel personal, de convencerme, esto es, esto nadie lo va a desplazar de acá. Y luego, por supuesto, un proceso también paulatino a nivel familiar, porque empieza siendo el hijo degenerado, el hijo loco, el hijo que quiere poner todo el dinero de la familia y los bienes raíces, todo en esta moneda invisible, ¿no? Que para mi papá era, pero ¿dónde estás poniendo el dinero, Alessandro? O sea, ¿a dónde lo estás llevando? Y, y bueno, no era fácil, o sea, como venezolano también y como dueño de negocio, mi padre todavía había una fe. Me explico, o sea, la cosa se ponía peor, pero eso es parte del proceso, creo yo, de la destrucción de una economía. En general, la sociedad desestima, ¿ok? Desestima la posibilidad de cuán hondo puede llegar a hundirse el sistema económico de un país, honestamente. O sea, entonces, mira, primero fue un proceso gradual de ser un minero de Bitcoin. Y de ser un minero de Bitcoin del 2013 al 2015 a retirarme de la minería de Bitcoin, porque ya para esa época el gobierno venezolano empezaba a darse cuenta de que había un exceso de consumo energético, ¿ok? Sobrenatural en algunos sectores del país, y decían y empezaban a hacerse la pregunta, pero ¿esto a qué se debe? Y, y te digo, ya había gente en la minería de Bitcoin que para el 2015, 2016 quería intentar hacerle aprender al gobierno de Venezuela qué era la minería de Bitcoin, como para que existiera una potencial apertura, porque existía el miedo de que eventualmente fuera una actividad confiscada o que te extorsionaran para poder quitarte parte de tus ganancias y tal, como ya sucedía con otros rubros de la economía venezolana. O sea, que tenías que pagar una parte al cuerpo militar o a alguien en el Estado para, como dicen ellos, para que estuvieras blindado, ¿no? Em, entonces, fue primero un proceso de hacernos de Bitcoin a través de la minería de Bitcoin, a eventualmente utilizar activos que tenía la familia en cuentas extranjeras para salirnos del dólar y quedarnos con básicamente una caja, o sea, un ahorro en Bitcoins a largo plazo. Y bueno, yo creo que eventualmente nacen estas narrativas en Bitcoin Twitter, ¿no? Empieza a crecer la adopción y empieza a diseñarse este concepto de la familia soberana, el individuo soberano. Y para mí era como siempre un reto de cómo hago para tener por lo menos una moneda por cabeza en mi familia. Y bueno, hoy en día ese hijo joven, loco, tal vez no está tan loco o sigue estando loco, pero tenía algo de razón en la convicción y yo creo que así se ha visto un poco el proceso para nosotros. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue el miembro de la familia que más te costó darle la píldora naranja? Mi hermana, mi hermana menor, sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque ya había colocado una parte sustancial de algunos activos de la familia en Bitcoin y era esto de, pero ¿cuál es la intención de tenerlo todo en Bitcoin? O sea, eh, más y más y más Bitcoin. ¿Es una obsesión? O sea, ¿es una obsesión o es correcto lo que estás haciendo? Y yo creo que así lo resumiría para el caso de ella.
Sí, no, y aparte el hecho de que, bueno, o sea, yo creo que la respuesta es cuanto más Bitcoin tenés, más libre sos. Es tan simple como eso. Y no sé si leíste el libro casualmente, de Álvaro Di María que habla del fin del Estado. Casualmente en la BitConf yo moderé un panel que era votar con los pies, que había un chico venezolano, un chico uruguayo y otro chico uruguayo también, no me acuerdo quién más, y cómo Bitcoin te da esa posibilidad de decir, bueno, a ver, vos gobierno, ¿me están metiendo trabas? Bueno, me voy al aquel vecino que me acepta como Bitcoiner y me deja vivir mi soberanía como se debe. Y contame cómo fue poner el nodo Bitcoin vía el satélite de Blockstream. Sí, eso fue justamente en torno al 2019-2020, cuando te comentaba que empieza a fallar la red eléctrica en Venezuela. Un poco después de que empieza a fallar la red eléctrica en el país, DirecTV como compañía se retira del mercado venezolano y entonces me encuentro en esta situación en Caracas donde digo, no tengo luz, no tengo internet, ahora no tengo ni televisión satelital. O sea, era como el momento perfecto para poner a trabajar ese hardware del nodo satelital que ya yo había comprado, había importado de Amazon a Venezuela. No había tenido el chance de hacerlo exitosamente, configurar el nodo satelital antes de esa fecha, porque bueno, le tenía que quitar la conexión de DirecTV a mi mamá y a mi papá y agarrarme la antena, también la antena de la casa para fines de Bitcoin. Entonces, bueno, te digo que fue un proceso muy lindo y desafiante. Eres como Eres como Galileo Galilei, pero en vez de intentar apuntar a las estrellas, le estás intentando apuntar a un satélite de Bitcoin. Para el primer setup que utilicé para correr el nodo, utilicé un Raspberry Pi, ¿ok? Eh, y bueno, tuve que contactar por Slack, aparte del equipo de Blockstream, con algunas preguntas, etcétera. Esencialmente, no es tan diferente correr un nodo satelital de correr un full nodo normal. O sea, es el mismo proceso de descargarte toda la blockchain completa, etcétera, pero te tienes que descargar un cliente diferente. O sea, no es el cliente Bitcoin Click, que es el más utilizado, etcétera. Es el cliente BlockSat Click, si no me equivoco, que se llama. Que es un cliente forqueado del cliente de Bitcoin que crea Blockstream para que sepa interpretar los datos que llega, bueno, vía satelital. Eh, y eso me dio la oportunidad, eso es lo que me logró hacer viral por primera vez en Twitter y que me conectara con la comunidad Bitcoin internacional. Así que por encima de, digamos, lo gratificante que pueda haber sido a nivel personal, de lograr, no sé, superar esta complejidad de esa configuración, fue algo también gratificante a largo plazo y mediano plazo a nivel profesional porque me dio voz dentro de la comunidad Bitcoin y me permitió conectar todavía más con Bitcoiners a nivel global. Perfecto. Bueno, ahora que hablas de Bitcoin Twitter, hay toda una narrativa hoy que dice que Bitcoin Twitter está desapareciendo, que no es como antes. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que concuerdo con esa narrativa. Nikita, esta persona que trabaja en X hoy en día cerca de Elon, etcétera, creo que también, o sea, aclaró que sí nos estaban medio censurando en X para que los tweets de Bitcoiners o de gente en cripto, lo que sea, no se amplificara tanto, ¿no? No llegara a tantas personas. Pero también creo que es algo natural en el sentido de éramos un pequeño nicho dentro de todo el mundo de las redes o el internet. Éramos todos estos bitcoiners hablando de self-custody, corre tu propio nodo, Lightning, qué sé yo. No había ni llegado a Michael Saylor cuando ya hablamos de Bitcoin Twitter. Y hoy en día ha sido más este proceso también, ¿no? Por lo menos en este ciclo de los bancos llegando, las compañías financieras llegando, las instituciones llegando. Entonces yo diría que se ha institucionalizado un poco más la narrativa. Pero de igual forma no hay que perder de vista yo creo, ese hardcore
Bitcoin ethos de, mira, o sea, ¿por qué realmente creamos esto? ¿Estamos realmente detrás de que esto sea para los bancos o para reducir el tamaño del Estado y quitar algo del poder de los bancos? Entonces son preguntas que todavía hay que seguir haciéndonos. Sí, yo hoy escuchaba casualmente, estaba escuchando al podcast de Pompliano que hablaba con este chico, no me acuerdo el nombre, es un chico que la tiene re clara, es así, es Asian American, y decía lo mismo, y decía que él lo que veía era que como que los chicos jóvenes, como la nueva generación, no sé qué letra le ponen, porque yo ya estoy perdido de eso, pero como que no estaban cebados con Bitcoin de la misma manera que nosotros estábamos cuando teníamos la edad de ellos. Porque ya no es el que compras por $1 y te puedes hacer millonario. ¿Crees que eso también influye? Como que Bitcoin ya es aburrido, entre comillas. Muchísimo, y es algo de las cosas que más me llama la atención. O sea, yo he tenido que liderar equipos de Gen Z, o sea, de jóvenes de 20, 21, 23 años, lo que sea, ¿no? Y están más pendientes del gambling en estos prediction markets que de comprar Bitcoin. Y, y bueno, yo creo que aunado a eso, a ver, lo puedo entender porque parte de que suba el precio del activo cuando te podías comprar una moneda completa, es algo que lo motivaba a uno como Bitcoiner a seguir estudiando más sobre el tema, porque te daba más convicción sobre tu apuesta. Al final, a nivel personal, es una apuesta que haces por, por estudiar y entender qué es lo que hace que Bitcoin pueda apreciarse a largo plazo, diría yo. Pero, pero bueno, sí, la nueva generación parece estar más pendiente de un meme coin o en algunos, ya no diría de un NFT, pero sí de un bet en un prediction market que de apostar en Bitcoin. Sí, yo creo que sí, pero creo que también eso, y hoy lo pensaba, ¿no? Como cuando venía escuchando ese podcast, yo digamos que agreed con el pibe este, pero por otro lado yo como teniendo un podcast y como mi idea es llegar a la gente que no está en Bitcoin, a Bitcoin, decir, ¿cómo podemos hacer para que hacerle llegar el mensaje, sobre todo a estos chicos que están arrancando su carrera laboral y que si no ahorran en algo duro, no se van a poder retirar nunca? Tal cual. Mira, yo creo que otra diferencia que puntualizaría es cuando yo entré en esto y tenía la edad que tiene hoy esa nueva generación, era algo plenamente tecnológico, ¿sabes? Era como, o sea, configurar un minero, un ASIC, era el equivalente a medio configurar un router en tu casa, algo de ese estilo. Entonces, para mí, que tengo un background en ingeniería, era como un geek guy, le armaba computadoras a mi papá, etcétera. Era fenomenal, me explico, pero detrás de todo lo que se estaba hablando en Bitcoin en ese entonces, no había estas conversaciones complejas de este, el supply del dinero a nivel global y las tasas de interés de los Estados Unidos y que si Bitcoin Treasury Companies, no había nada de Wall Street. Entonces, queriendo o no, de alguna manera se lo vuelve más difícil a la nueva generación. Y se lo vuelve más difícil la curva de aprendizaje, pero también se le vuelve más difícil acumular un solo Bitcoin, ¿no? Entonces, Creo que das con la tecla. Creo que la mayor forma es el NGU, el Number Go Up, es que Bitcoin vaya para arriba y el hecho de decir, porque me ha pasado con mucha gente que me pregunta, che, pero ¿se puede comprar menos de un Bitcoin? Yo no puedo comprar un Bitcoin. O sea, claro, sale claro. $95.000. ¿Cómo voy a comprar un Bitcoin? No tengo $95.000. Pero bueno, no tenés que comprar un Bitcoin entero, pasa por todo eso. Y hablando de que eso, que habías trabajado con Gen Z liderando equipos, trabajaste en proyectos muy distintos, Hodl with Lendl, Luxor, El Dorado. ¿Cuál fue el proyecto que más te gustó y por qué? Mira, yo creo que naturalmente es Luxor en mi caso, porque yo empecé en Bitcoin con la minería, empecé siendo lo que llamarían a veces un minero casero, ¿no? Un home Bitcoin miner. Y
Entrar en Luxor en el 2021, 2022, después del debacle de FTX, es lo que me permitió reconectar con mis raíces de Bitcoin. O sea, reconectar con la industria de la minería de Bitcoin, que cuando yo empecé no era una industria, era una actividad informal. Hoy está casi que consolidada como una industria. O sea, Y por lo menos, tenés empresas de minería que cotizan en bolsa, o sea, correcto, si no es una correcto. industria, entonces ¿qué es? Correcto. Entonces, para mí, ese proceso de reaprender o, digamos, actualizarme con el estado de la minería de Bitcoin actual fue precioso. Fue precioso porque tuve acceso de primera mano a análisis de las compañías mineras de Bitcoin, las diferencias entre cada una de ellas, estas narrativas de la minería de Bitcoin como poder de cómputo que está en la intersección con AI y poder de cómputo HPC, qué sé yo. O sea, impresionante. Este tema de monetizar el exceso energético de estados, países, para que se vuelva rentable poder financiar un proyecto de generación eléctrica en algunos lugares donde previamente no era posible. Eso es, o sea, mind blowing, como dirían los americanos. Entonces, por una cosa u otra, ese es el proyecto que a nivel pasional más tocó la tecla con mi cabeza de Bitcoiner, ¿no? Sí, yo no entiendo mucho, a ver, no soy un experto en minería porque no soy muy técnico, pero sí, todos estos proyectos me gusta meterme a entender esto, cómo usar. El otro día estaba mirando, y de hecho lo comenté en un vivo, el proyecto este que en África, ¿cómo es que se llama? Gridless, no sé si lo conoces. Sí, por supuesto. Clientes de Luxor. Es perfecto. Gridless es maravilloso porque eso le cambia la vida a pueblos, o sea, mediante la minería de Bitcoin pueden financiarse proyectos energéticos en lugares que otrora no tenían electricidad. Entonces, eso me parece algo maravilloso porque es como decir, bueno, si bien Bitcoin es acerca del precio y todos miramos el precio y todos queremos porque hoy vivimos en un mundo fiat, desgraciadamente, ver esos proyectos es como que como decís vos, te conecta con lo que verdaderamente es Bitcoin y el rol que juega en este mundo, ¿no es cierto? Y yo creo que me gustaría pensar que estamos en una transición en Venezuela, la cual conllevará a que eventualmente pueda ser recapitalizado el sector eléctrico venezolano, la infraestructura hidroeléctrica, con la ayuda de la minería de Bitcoin. Sí, sí. Y hablando de Venezuela, el otro día leí que hay un rumor que dice que tendrían como 600.000 Bitcoin, digamos, de manera, no quiero decir ilegal porque no es ilegal, pero escondidos o del alcance. ¿Crees que eso puede ser verdad o es más humo para vender clickbait en Twitter? Me parece que es un humo exageradamente grande. No, no quito la posibilidad de que exista una custodia que sea una combinación de Bitcoin y USDT y algunas otras cripto dentro de Venezuela que tenga algo de relación con el gobierno venezolano, pero 600.000 Bitcoin es una cifra exagerada. O sea, y yo creo que a nivel, o sea, en las redes hay tres puntos que se están discutiendo o argumentando para darle validez a esos supuestos 600.000 Bitcoin. El primero son 7 u 8 toneladas de oro aproximadamente que se fugaron, se desaparecieron del Banco Central de Venezuela. Eso ocurrió dentro de los años 2017, 2018, post las primeras sanciones de los Estados Unidos al gobierno venezolano. Estamos hablando que a un precio de 3.000 y pico o a 10.000 y pico de dólares de Bitcoin, o sea, primero que nada, ¿quién te vende oro por Bitcoin? ¿Quién te compra oro por Bitcoin? O sea, y en el 2017, 2018, cuando Binance estaba empezando a llegar y a consolidarse como el primer exchange, o sea,
ni Binance te puede aceptar lingotes de oro. Me explico. O sea, me cuesta creer que esa sea una vía que pueda haber conllevado al gobierno venezolano a tener una cantidad de Bitcoin exuberante. La otra que se argumenta es la venta de petróleo por criptomonedas. De las tres, esa puede ser la más plausible, porque lo que sucedió es que en el 2021, después de haber sido ya reestructurado dos veces, la SUNACRIP, que es como el Ministerio de Criptomonedas en Venezuela, por ponerle un nombre más general, hubo un esquema de corrupción por el pasado ministro del petróleo, que era Tarek El Aissami, donde se robaron aproximadamente 21.000 millones de dólares de venta de petróleo y se presume que en su mayoría fue a través de criptomonedas. Eso puede conllevar a que una gran cantidad de cripto sí haya llegado a las manos del gobierno. El grande problema, que siempre es un problema histórico para los gobiernos socialistas, son los esquemas de corrupción. O sea, se roban entre ellos. Entonces, digamos que digamos que esa fue la forma en la que obtuvieron una gran cantidad de coins. Perfecto. Pero no es que están en una address. Están repartidos entre cientos o miles de billeteras hoy en día y potencialmente gran parte de esos activos fueron vendidos a través de OTCs y de intermediarios, de representantes legales, etcétera. Y la tercera vía que se argumenta es la confiscación de los equipos de minería de Bitcoin del gobierno venezolano a actores del sector privado. Pero también es sobreestimar esa cifra, porque la, el tipo de equipos que ellos confiscaron eran en su mayoría modelos Bitmain Antminer S7 o S9, que hoy en día son anticuados, o sea, y la dificultad de Bitcoin, o sea, el hash rate de Bitcoin ha crecido exponencialmente. Entonces, es imposible que el gobierno venezolano haya amasado más de 100.000 Bitcoins siquiera o 50.000 Bitcoins a través de actividad de minería de Bitcoin. Para mí, de nuevo, es una cifra sobreestimada. Sí, yo cuando lo vi dije, igual le hice un short con eso y se pegó, porque obviamente a la gente le gusta todas esas cosas. Uno cuando, Claro, yo hago un claro. short explicando algo más técnico, no técnico, pero más económico, bien, tiene 3 views. Una cosa de esta le dan like todo, lo comparten, es una cosa de loco. Bueno, y también hablando de tu trayectoria profesional, hiciste crecer el dorado.io 5000X en usuarios activos mensuales. ¿Qué funcionó en Latinoamérica que quizá no funciona en otros mercados? Ya. Mira, intenté varias cosas a nivel de mercadeo para poder posicionar el Dorado y empezar a agarrar traction en Latinoamérica. Al inicio, hacíamos era campañas de promover USDT como una forma para protegerte de la inflación, etcétera. Em, a lo sumo y para resumir, el Dorado hoy por hoy es una billetera de USDT con un mercado P2P para que puedas comprar y vender USDT en más de 10 países de Latinoamérica, u 8 países de Latinoamérica. Ok, eso funcionó para empezar a correr la voz de nuestra solución, de nuestra app, pero no nos llevó muy lejos. Lo que nos llevó lejos fue promovernos como un puente para mover dinero de una aplicación financiera a otra aplicación financiera. Entonces, la gente en realidad no quería USDT como el fin, lo quería como un puente para hacerse de agarrar bolívares, comprar USDT con bolívares y luego venderlos por dólares en, por ejemplo, esta app llamada Zinli, que se usa mucho en Venezuela, que es como una tarjeta Visa virtual en dólares. Entonces, tu banco local en Venezuela no te da acceso a dólares o a una tarjeta en dólares o a la posibilidad de recargar esa tarjeta en dólares con tus bolívares, pero usando el Dorado como un puente podías hacerlo. Entonces, en su mayoría, nos dimos cuenta que la gente quería era mandar dinero de A a B, de un país a otro, y utilizaban las cripto para ello. Antes de que llegaran las stablecoins a la escena en Venezuela,
En el 2019 específicamente, cuando Binance lanza su mercado P2P, que lo lanza es en el mercado venezolano y lo lanza sin comisiones, toda la actividad cripto toda la actividad Bitcoin en Venezuela, en su mayoría, fuera de la minería, eran remesas. Ya en Venezuela existía una tasa del dólar llamada dólar Bitcoin, que era básicamente hacer la equivalencia del Bitcoin en dólares para saber en cuánto estaba el dólar en Venezuela en términos de bolívares, pero usando el Bitcoin como mecanismo de intercambio. ¿Cuál era el problema de Bitcoin para los que hacían actividades remeseras? La volatilidad, porque ellos le querían ganar 1, 2%, 3% a su operación cambiaria, pero a veces en el interín Bitcoin bajaba 5 o 10% y perdían sus ganancias. Entonces, USDT le dio una comodidad a los cambistas informales que Bitcoin no logró darle en los mercados P2P. Y, y eso es lo que paulatinamente llevó a que más del 80% de las transacciones en la economía venezolana, en términos de actividad de criptomonedas, pasara de ser Bitcoin a USDT. Perfecto. Y hablando de Latinoamérica, ¿dónde ves más potencial real de adopción profunda de Bitcoin en el mediano plazo? Brasil. Brasil, porque son ya, creo que el séptimo país o el quinto país en el ranking de adopción global de Chainalysis. Hay más de 10 millones de usuarios activos utilizando cripto o ahorrando en cripto o usando cripto para pagos en Brasil. Em, y bueno, o sea, es la economía más grande de toda América Latina, ¿no? Y claro, también son el hub financiero de América Latina. Gran parte de todas las ventas de materia prima de América Latina de alguna forma pasan a través de bancos brasileños para poder hacer el settlement de la venta. Entonces, yo diría que por lo pronto continúa siendo Brasil. Perfecto, aparte tiene muy buenos proyectos. Yo hablé con el chico de Clever Wallet, justo hicieron una conferencia, hay mucha movida, yo veo mucha movida, muchas conferencias, muchos meetups. Justo habían hecho una que se llamaba SatsConf en noviembre, pero se me solapaba justo con la Bitcoin, así que no pude ir, pero sí, yo creo que el mercado brasilero es muy fuerte. Y no sé quién dijo, uno de mis invitados una vez daba un consejo: aprendan portugués porque, porque se viene. Igual no es tan complicado hablar en portugués. Y hablando un poquito ya de la situación actual de Venezuela, vos dijiste públicamente que estás considerando volver para ayudar a que Bitcoin entre fuerte en esta nueva etapa. ¿Qué te hace pensar que ahora sí es el momento? ¿Y qué condiciones pensás que pueden cambiar? Sí, mira, em, yo creo que el primer paso que se está dando, que hace que sea el momento, es que se le están removiendo las sanciones al gobierno venezolano. PDVSA ya no es una compañía sancionada. Ya PDVSA le vendió petróleo a los Estados Unidos en una suma de $500 millones. El Banco Central de Venezuela hará el encaje de esos dólares a través de un banco intermediario en Qatar. O sea, ya fue desancionado el Banco Central de Venezuela también. Ahora, lo que hace falta ver para que puedan entrar actores internacionales en el mercado venezolano, ahora que empieza a bajar las sanciones, es la seguridad para la propiedad privada y también cómo va a quedar el marco regulatorio de criptomonedas. Porque Venezuela desde el 2017 fue el primer país de Latinoamérica en tener un marco regulatorio de criptomonedas. Es un marco regulatorio, me parece, más amplio de lo que hace falta y más bien tiene que ser reducido. Me encantaría pensar
que el nuevo régimen en Venezuela cerrará la SUNACRIP, o sea, cerrará el Ministerio de Criptomonedas en Venezuela. Me encantaría pensarlo, pero hace falta ver si eso será una realidad. ¿Por qué me encantaría pensarlo y por qué creería que puede llegar a ser una posibilidad? Porque ha sido reestructurado 3 veces y las 3 veces ha resultado en un esquema de corrupción. Así que capaz que a la larga puede inclusive ser una exigencia de los Estados Unidos para el nuevo gobierno de Venezuela que cierren por completo el Ministerio de Criptomonedas. Para que, porque ¿cuál es el interés del gobierno de los Estados Unidos ahorita? Vende el petróleo exclusivamente en dólares. No lo vendas en más nada. Entonces, eso puede ser algo que facilite la entrada al mercado venezolano a compañías exteriores. ¿Qué ya sucede? O sea, solo que con las sanciones se le complicó a las startups internacionales poder ofrecerle servicios a los venezolanos. Entonces yo creo que lo que me entusiasma de esto es que va a abrir más competencia dentro del panorama venezolano para el usuario que va a considerar utilizar cripto. Hay una cantidad de servicios que los venezolanos hoy en día están privados de poder utilizar y que tengo fe de que en los próximos años, si no en los próximos meses, van a poder hacerlo. Eso por una parte. Yo diría que la otra parte es hablar del sector energético venezolano, porque Venezuela fue hasta el 2017 una cuna para la minería de Bitcoin a nivel global. Se estima que en algún momento llegamos a tener más del 15% del hash rate global, cuando China tenía más del 51%. Me encantaría ver a mi país recuperar esa actividad de hash rate y llegar hoy en día a estar a la par de lo que está, por ejemplo, Rusia. Pero de nuevo, tiene que haber, o sea, garantías para la propiedad privada y protección para que se cese la incautación de los equipos de minería de Bitcoin dentro del país. Y creo que tomará un tiempo todavía. Estamos apenas a 12 días, ¿no? Desde que Obvio. ocurrió los 14 días, ¿no? Desde que ocurrió la intervención de los Estados Unidos. La historia toma tiempo en desarrollarse y hay que darle tiempo al tiempo, pero yo creo que es una apertura gradual de Venezuela a la economía global. Éramos un país aislado del mundo. La apertura va a ser gradual, tomará tiempo, pero los players que estén dispuestos a viajar al país, a entender cómo funciona el país, a hablar con las personas indicadas, incluyendo dentro del Estado venezolano, porque, o sea, me gustaría, no lo sé, soy partidario de que cuando quieres hacer algo grande en un país latinoamericano no puedes excluir al Estado. Tienes que darle la cara al Estado y tienes que darle la cara al regulador. Sí, sí, obviamente, ¿no? Y concuerdo con vos que lo más importante, vos decís, bueno, ahora se abrió, se bajaron las sanciones, pero para que entre el dinero, para que vayan las inversiones, lo que primero hay que demostrar es seguridad jurídica. Y lo primero que hay que Sí. dar es seguridad jurídica, que no vayas y al segundo día te incautan. Y hablando así un poquito de política, ¿cómo ves lo que pasó? Porque Trump, Estados Unidos fue, lo sacó a Maduro, pero lo que quedó gobernando parte del régimen de Maduro, o el régimen de Maduro ahora cooperando con Estados Unidos. ¿Lo ves bueno? ¿Lo ves malo? ¿Cómo lo ves? Es una desgracia desafortunada por la que tenemos que pasar. Yo otra cosa que puntualizaría es que yo creo que a ojos internacionales existe esta noción de que era el régimen de Maduro y eso es incierto. Venezuela ha sido gobernada desde que Chávez salió de la escena por 5 familias y la familia de Maduro era una de ellas. Se perdió una y siguen 4 de las que ya gobernaban el país. Ahora lo que sucede es que Estados Unidos tiene a la CIA dentro de Venezuela, tiene aparte el grupo del FBI dentro de Venezuela, hicieron ya un primer ataque dentro de Venezuela, lo que le dice al régimen, podría hacerlo en un futuro si no cooperas conmigo. Pero bueno, el mejor aliado que puede tener Venezuela
es los Estados Unidos, porque somos casi que un país vecino de los Estados Unidos. O sea, el país que más consume energía en el mundo es Estados Unidos. Y el país que tiene más energía en el mundo, en reservas petroleras, somos nosotros. Entonces, me parece excelente que finalmente podamos restablecer las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Es un primer paso. Otro primer paso, que sean bajadas las sanciones. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar este nuevo gobierno de Venezuela? Parece ser, mira, bajo la carta, bajo el acto en el cual fue sancionado el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, disculpa, hay una cláusula que dice que el gobierno de los Estados, el gobierno de Venezuela y el Banco Central de Venezuela, o PDVSA, o quien sea, no puede hacer un encaje de dólares a menos que el gobierno de los Estados Unidos reconozca al gobierno actual de Venezuela. Hace 2 días, como te comentaba, se vendieron 500 millones de dólares en petróleo venezolano a los Estados Unidos. Bajo ese acto de las sanciones, que ya se quitaron las sanciones, si te lees bien la cláusula y entiendes lo que está sucediendo, Estados Unidos está reconociendo al gobierno de Delcy Rodríguez como el gobierno actual de Venezuela. Deja de ser un gobierno interino y es el gobierno oficial. Entonces, le quedan 4 años y medio mínimo a este nuevo gobierno de Venezuela. Es una combinación de derecha y de izquierda, este nuevo gobierno. O mejor dicho, es todo un gobierno de izquierda, pero que está teniendo que aflojar el codo para inclinarse a la derecha para poder dejar a Estados Unidos operar dentro del mercado venezolano. Y mira, creo que dejará de ser este ambiente que se hablaba en la economía venezolana de multimoneda, donde el gobierno a veces vendía o en rublos, o en yuanes, o en India rupía el petróleo, será exclusivamente en dólares. El Banco Central de Venezuela finalmente se podrá hacer de divisas y finalmente la banca privada venezolana, al igual que lo que está sucediendo en Argentina con el BCRA y la liberación ahí del dólar, ¿no? Va a poder ofertar por comprar esos dólares y vamos a pasar a tener un mecanismo de fijación de la tasa del dólar más por demanda y oferta, ¿no? Y un proceso de oferta de la banca privada que del Estado fijando arbitrariamente cuál es el valor del dólar. Entonces, creo que la economía venezolana va a tener un respiro, pero de nuevo, el punto central y el eje central para la recuperación del país es a través de traer capital extranjero. Y el capital extranjero no va a llegar si la vía jurídica no mejora. No, totalmente de acuerdo. Yo creo a ver, yo creo que la solución que se le buscó con toda la ignorancia que yo tengo sobre lo que está pasando en Venezuela, yo te toco de lo que leo y lo que voy investigando y demás, pero creo que fue la solución más rápida y con menos conflicto. Es decir, bueno, dejamos que siga Delcy Rodríguez y ellos, pero Estados Unidos lo tiene ahí, diciéndole, si te mandás una, te va a pasar peor que a Maduro. Es como que Delcy Sí, Rodríguez está gobernando y tiene la mirilla acá láser y no se puede mover mucho. En la primera que se manda, la bajan. Entonces, creo que es una solución. No es la mejor para mí, porque yo creo que hay que remover todo el régimen, el cancerígeno de Maduro y socialista, y que el pueblo venezolano elija en elecciones libres claro. a sus representantes, pero bueno, creo que primero y principal hay que evitar más conflictos y hay que evitar que el pueblo venezolano siga sufriendo y que las soluciones que vengan rápido para Sí. reconstruir el país lo más rápido posible. Así que, bueno, esperemos que, nada, que Venezuela salga adelante y ¿qué pensás vos? Esto se lo pregunté a los chicos venezolanos, ¿no? Porque, a ver, yo tengo mi pensamiento, pero el venezolano tiene un pensamiento más fuerte, ¿no? Porque precisamente venezolano. Cuando cayó Maduro, todos los venezolanos del mundo que están dispersos a nivel mundial salieron a festejar en Buenos Aires como si hubieran ganado la Copa del Mundo.
¿Qué opinás de los izquierdistas de otros países que no son venezolanos que van a protestar en contra de la salida de Maduro? Ridículos, tienen el cerebro lavado, o sea, y esto, pero ¿sabes qué? Es también el resultado de el verdadero poder que tiene el aparato gubernamental a través de esa herramienta que llamaba Hitler la propaganda, ¿no? O sea, Sí, el poder, totalmente. el poder de la propaganda izquierdista, a mi parecer, y como venezolano, y ese me parece que es uno de los aprendizajes de millones de venezolanos, la mayoría de las veces es subestimado, porque siempre a lo largo de todo este toma de poder de la izquierda en Venezuela, la oposición subestimó el verdadero poder que tenía el gobierno venezolano solo con la herramienta de la propaganda. Sí, no, eso la verdad que nosotros lo sufrimos también. Yo viví, a mí nadie me lo contó, yo viví los 12 años de kirchnerismo extremo en Argentina, primero los 4 de Néstor, después los 8 de Cristina, y a mí nadie no me contó el nivel de propaganda que se venía, que se ve. Nosotros por suerte la zafamos pero íbamos camino a ser Venezuela. Yo creo que si el kirchnerismo ganaba las elecciones del 2015, Argentina iba camino a ser una tiranía total kirchnerista, pero bueno. Eh, pero bueno, por suerte existe Bitcoin, que acá nosotros, yo tengo mi idea política, porque obviamente tengo mi idea política, pero en el fondo soy como dice Jack Mollers. Yo no soy ni rojo ni azul, yo soy naranja. Yo voto por Bitcoin. Así que nada. Y para ir cerrando, dos preguntitas más. ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin en general? Me, ahora algo que me costó, algo que yo, digamos, reconozco, que me costó ver y digerir fue esta transición de las stablecoins superando el volumen transaccional de Bitcoin, ¿no? O sea, las stablecoins convirtiéndose en, para mucha gente en la industria, la principal narrativa, inclusive antes que Bitcoin. Y me hubiese gustado que en algún momento Bitcoin fuera eso. Creo que a nivel técnico eso es esta discusión de la programabilidad de Bitcoin, de que Bitcoin no tiene smart contracts, de que Ethereum sí tiene smart contracts y otras blockchains tienen smart contracts. Creo que ya es imposible desestimar lo que se ha logrado, por lo menos a nivel de stablecoins, gracias a los smart contracts de otras blockchains. Pero sigo partidario de que a largo plazo Bitcoin, la red de Bitcoin puede llegar a ser el principal mecanismo del settlement de transacciones a nivel global. Nos toma más tiempo porque Bitcoin está construido de otra forma, ¿no? Y no hay como un grupo central que pueda, ¿no? Cambiar las reglas del juego tan fácil como se hace con el resto de los proyectos, básicamente. Pero bueno, por ahora Bitcoin está como qué, como una reserva global, siempre lo vimos como una moneda de reserva, la moneda más escasa. Estamos en este proceso bueno, de eventualmente, quién sabe, superar al market cap de el oro y quién sabe cuántos años nos llegue a tomar, pero ahí estamos, o sea, y estamos en el lento proceso de la banca, especialmente la banca americana, entrar en este juego. O sea, antes de que entraran los bancos americanos, eran principalmente Binance y los grandes exchanges los que tenían el poder, un pequeño poder sobre la fijación del precio de Bitcoin, ¿no? Porque es el poder de la especulación y el poder de las ballenas de Bitcoin. Ahora, estamos viendo ese proceso de las ballenas de Bitcoin salirse gradualmente del juego y ser, bueno, la banca a la cual a través de futuros y mercados de derivados, etcétera, tienen un poco el control ahí de la fijación del precio de Bitcoin. Pero a ver, a largo plazo ya están entrando los bancos. ¿Quiénes faltan entrar después de ellos? Los bancos centrales.
los bancos centrales. Y probablemente entren primero bancos centrales de mercados emergentes antes que la Reserva Federal de los Estados Unidos comprando Bitcoin. Probablemente la Reserva Federal de los Estados Unidos sea el, el último banco central en comprar Bitcoin. Y quién sabe a qué precio tiene que llegar. Pero bueno, ya con que BlackRock tenga 600 y pico mil, 700 y pico de mil de Bitcoin, casi igualando a Satoshi. Bueno, son Satoshi, BlackRock y MicroStrategy, ¿no? Totalmente, totalmente. Y para cerrar, si tuvieras la chance de encontrarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Si llegó a pensar en smart contracts en Bitcoin cuando creó Bitcoin. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, queda esa pregunta por si algún día aparece Satoshi. Bueno, Sultán, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? Mira, la gente me puede contactar a través de las redes buscándome como el Sultán Bitcoin. Y si hay algo que quiero agregar es, yo en la particular, y de nuevo, empecé abriendo el capítulo comentando un poco mi historia, pero para cerrarlo hago lo mismo. Yo entré en esto para ayudar a mi papá y sigo en esto para ayudar a mi familia. Y tal vez tuve la dicha de conseguir Bitcoin a temprana edad, pero haberlo conseguido a temprana edad no significa nada si no hubiese tenido la convicción de haberme quedado dentro de este mundo por los pasados 13 años. O sea, es fácil ver para atrás y decir, wow, todos lo hacemos, ¿no? Si hubiese comprado Bitcoin en $100, hoy sería no sé qué. Sí, lo fácil no era comprar Bitcoin. Lo difícil era holdear. A ver, yo mis primeros Bitcoin los compré en el 2011. De eso no me queda nada. Claro. Porque en ese momento no era, para mí Bitcoin no lo entendí. A ver, está en la biografía de Twitter. Conocí Bitcoin en el 2011, me llevó 10 años entenderlo. Comprar es fácil, lo difícil es tener la convicción y la disciplina de holdearlo y de estudiar y de aprender todos los días Bitcoin, de aprender todos los días Bitcoin. Así que bueno, muy buen mensaje para cerrar, la verdad, espectacular. De nuevo, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido un placer conversar con vos. Me encanta el apodo, el Sultán, espectacular. Así que, así que bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, que tengas un buen día. A vos, querido, igualmente. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales, porque de esa manera nos ayudás en nuestra titánica tarea de pintar el mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.